Siendo las 7 de la mañana con 19 minutos, amigos televidentes, están ustedes muy buenos días. Gracias por acompañarnos ya en este día 11 de septiembre. Esta fecha realmente es positiva y negativa. Si nos vamos al campo internacional, es una fecha negativa, la 11 de septiembre, las Torres Gemelas en los Estados Unidos, que fueron derribadas. Justamente se cumplen 18 años. Murieron miles de personas y esto trajo consecuencias graves a nivel mundial. Y también hoy, a partir de este día, 11 de septiembre, en la ciudad de Riobamba, en la provincia del Chimborazo, se declara el 11 de septiembre de cada año como el Día Nacional de la República. Así lo han dado a conocer las autoridades legislativas, hablando desde su presidente y el CAL, el Consejo Administrativo de la Legislatura. El 11 de septiembre de cada año como el Día Nacional de la República. La Asamblea Nacional sesionará entonces o realizará su sesión durante esta mañana y tarde allá en la ciudad de Riobamba. Vamos a iniciar con nuestro invitado Cristian Cisneros, es del empresario, desde FedExport, con el queremos de la Cámara de la Cámara de Empresarios, ¿no? FedExpo. De la FedExpo mismo, correcto, bueno, ahí estamos. Y con él vamos a hablar de algunos temas importantes. Vamos a hablar cómo anda el tema de los empresarios en el país. La Alianza del Pacífico vienen dándose reuniones en diferentes países. Aquí en Ecuador tocará con Chile o está en ese matiz. Pero ¿hacia dónde nos quieren llevar justamente los empresarios en época de crisis? En época donde no se genera la economía bien o por parte del gobierno nacional no hay todavía un proceso de buscar alternativas necesarias para crecer como nación. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Y claro, la pregunta está formulada: ¿cómo miran ustedes el tema de los empresarios ecuatorianos en estos meses que desde enero hasta acá no ha habido una oportunidad de generar plazas de empleo, fuentes de empleo, sino más bien se ha habido una paralización de empleo y despidos, tanto empresas privadas como públicas? Bienvenido. Luis, muchísimas gracias, buenos días. Siempre es un gusto poder compartir con usted y la teleaudiencia. Una pequeña corrección nada más, mi nombre es Javier Rosero. Perdón, Javier. De la Federación de Exportadores. El rol que tiene el empresario en el nuevo modelo o en un nuevo esquema, en una nueva visión de cómo llevar la economía adelante, viene de la mano también de darle las herramientas a las empresas para que puedan empezar a generar oportunidades de empleo, y para eso necesitamos un nuevo régimen laboral. Un régimen laboral que no le dé la espalda al emprendedor, que no le dé la espalda al empresario y que le permita empezar a utilizar todas estas herramientas que tiene para poder empezar a generar empleo. En términos puntuales, nosotros hemos venido esperando y hemos venido planteando muchas propuestas al Ejecutivo directamente respecto a cómo deberían funcionar las nuevas modalidades de contratación laboral y hacer del pasivo laboral, es decir, todos los costos conexos y no solamente salariales, sino todos los costos, por ejemplo, de desahucios o costos de despido, el tema de jubilación patronal, que creemos que es importante discutirlos, creemos que es importante debatir con mucha frontalidad del tema y sin dogmas, alejados además de todas las protestas que se pueden hacer de manera ideológica alrededor del tema, porque el país necesita entrar en una reflexión profunda de cuál es el mejor esquema que ahora va a permitir que por ejemplo, de los desempleados, 4 de cada 10 son jóvenes, que 6 de cada 10 ecuatorianos estén desempleados, que vamos perdiendo más de 100.000 empleos en lo que va transcurrido de los últimos 2, 3 años, y esto va de la mano también con todo un esquema, una visión que se tenía antes de propuestas que aun cuando podían sonar atractivas en materia laboral, en realidad terminaron siendo muy perjudiciales para la generación del empleo en el país, con la eliminación de los contratos a plazo fijo, con la eliminación de la posibilidad de contratar por horas, con la introducción del costo de despido y también con la introducción de otros costos, que es, por ejemplo, el sobrecosto que se tiene a los contratos temporales. Entonces, al final, todo esto genera un entorno que es negativo para la empresa porque le genera una barrera regulatoria, una pared regulatoria que nos deja en el peor de los mundos, Luis. Tenemos empresas que por un lado están buscando contratar porque necesitan producir más, pero por otro lado tenemos trabajadores que quieren trabajar para sostener el ingreso de sus familias y entre los dos no se pueden para el regulatorio. Gracias a Javier Rosero, ahí sí estamos bien, de FedExport. Dentro de ese marco de la propuesta de los empresarios, de los trabajadores, como usted ha mencionado, lo que está pasando, toca buscar alianzas. La Alianza del Pacífico es una estrategia, pero ¿hacia dónde hay que verla y cuántos años va a demorar para ver ese cambio y ese giro? Muy buena pregunta. Estamos ya dentro del proceso de negociaciones para la incorporación del Ecuador a la Alianza del Pacífico. Lo primero es terminar la negociación de la modernización del acuerdo comercial que tenemos con Chile. Es decir, con Chile ya tenemos un acuerdo comercial actualmente
que nos permite acceder en casi la totalidad de nuestros productos a ese mercado. Pero ahora estamos incorporando nuevas materias porque el comercio es muy dinámico. El comercio se está moviendo todo el tiempo y ahora incorporamos materias de respeto laboral, de respeto ambiental, de inclusión de género, por ejemplo, que hacen que el comercio sea mucho más inclusivo, y en ese camino y en esa línea estamos avanzando con Chile. Con México vamos a empezar una ronda de negociación del acuerdo comercial probablemente en las próximas 2-3 semanas, será la primera. Y la hoja de ruta que tenemos trazada entre el sector empresarial y con el gobierno es terminar hasta este diciembre la negociación de ese acuerdo comercial. Indudablemente hay muchos retos, se despiertan retos internos de competitividad, hay sectores que necesitan empezar a ganar esos espacios de competitividad para poder estar de tú a tú con el empresario o con los productos mexicanos, y no solo mexicanos, sino en realidad la Alianza del Pacífico lo que va a permitir es que toda nuestra oferta exportable tenga una plataforma a nivel mundial para poder insertarse de mucha mejor manera, de manera más competitiva y sumando sinergias con los otros países miembros de la Alianza. Usted le dijo algo importante, competitividad, pero ¿qué tenemos nosotros para competir aquí en esta Alianza del Pacífico como es con México, Perú, Colombia, si más bien lo que vamos a recibir es importaciones de ellos antes que exportaciones? 2 puntos alrededor de eso. El primero es que tenemos ya un acuerdo generalizado, diría yo, a nivel del sector empresarial, al cual hemos llegado a un punto de madurez en que todo empresario ecuatoriano busca competir. Y eso es muy importante, porque eso implica un cambio en la cultura empresarial y un cambio en la cultura también de la política pública, de entender que el empresario ya no busca el encierro comercial, no busca el encierro económico, sino que busca abrirse al mundo y empezar a competir. Obviamente para competir es necesario generar estas condiciones amigables para el entorno de la inversión, para el entorno de mayor producción, con una simplificación tributaria, con el tema laboral que conversábamos hace un momento, simplificación de trámites, etcétera, que hacen que crear y generar más empresa y más producción sea mucho más favorable en el país. El segundo punto es que, en efecto, del lado de las importaciones, lo que nosotros vamos a tener es mayor posibilidad de encadenarnos con estos países, porque la idea de la Alianza del Pacífico no es necesariamente tener más comercio entre los países de la Alianza, sino cómo sumamos estas capacidades conjuntas que tenemos para poner nuestros productos de manera mucho más fructífera en el mundo. Entonces, en un ejemplo sencillo, si es que, por ejemplo, logramos traer, por decir algo, el cobre de Chile y lo podemos procesar acá para hacer cables y esos cables venderlos a otro país que los utilice en electrónicos, esos son el tipo de encadenamientos que la Alianza está tratando de favorecer y hacia allá tenemos que apuntar y poderlos aprovechar. Sí, pero todo depende de una generación económica, como se van viendo los países, la sustentabilidad desde el marco económico para poder crecer, no el estancamiento de una economía para poder decrecer. Claro, para ser próspera una empresa, sin lugar a dudas, necesitamos de varios factores, entre esos la sostenibilidad del modelo económico, y esto viene de la mano con el rol que tiene el sector privado en la economía. Hemos estado acostumbrados a un espacio, un momento de vida económica y política del país en donde el Estado tomaba el rol preponderante y el sector privado acompañaba no tan de cerca ese movimiento económico. Hoy por hoy es el sector empresarial quien es el encargado de retomar esa dinámica económica, y lo que está pidiendo el sector empresarial para retomar esa dinámica es que el Estado le pueda dar todas estas condiciones que son necesarias para que se pueda explotar tan lejos como pueda llegar ese talento que tiene ese empresario, el emprendedor, ese olfato, para poder buscar las mayores oportunidades de negocios. En este caso, con la Alianza del Pacífico, esas oportunidades de negocios vienen de la mano de pensar que el mercado local de 17 millones de ecuatorianos ya empieza a quedar corto para una oferta exportable tan robusta como la que tenemos nosotros, y tenemos que empezar a pensar en que hay 6.000 potenciales millones de consumidores afuera. Claro, en teoría se puede hacer, se puede realizar. En la práctica, la situación es bastante compleja y difícil cuando vemos una situación económica del país que no es de la más acertada. Cuando vemos que empresas, en vez de superarse aquí, comienzan a salir, o empresas han comenzado a cerrar. Entonces uno se diría hacia dónde están llevando la economía, y los empresarios que tanto y cuánto hablan, también es importante que nos digan hacia dónde podemos crecer económicamente, porque otros se van. Y para eso hay que tener leyes importantes que den transparencia, y sobre todo a los empresarios desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista laboral. Los dos aspectos son muy importantes. Quizás no necesariamente son los únicos, pero son muy importantes. Seguridad jurídica
es la base que puede llegar a sustentar cualquier modelo económico en donde el sector privado toma un rol mucho más preponderante. La confianza, Luis, es un aspecto que en negocios funciona para poder generar un crecimiento en la economía. Si es que usted no tiene confianza, no le puede apostar a la inversión en su empresa por más de 2, 3 años porque no sabe qué es lo que va a suceder. Debemos empezar a llegar a un pacto social entre empresarios, ciudadanía, gobierno, la academia, en donde todos estemos conscientes que independientemente de la volatilidad o coyuntura política que pueda existir en el país, debemos tener un acuerdo mínimo de país en donde podamos todos estar claros que hay reglas que no van a cambiar y que esas reglas que no van a cambiar sirven en realidad para favorecer no a las empresas solamente, sino que en realidad este interés que tienen las empresas es absolutamente coincidente con el del país. ¿Qué quiere el empresario? Producir más. Y para producir más necesita generar más cantidad de empleo pleno. Y ese empleo pleno al final del día le sirve a todo el ciudadano que en este momento está tratando de encontrar un empleo por meses y no logra posicionarse para poder generar un ingreso sostenible para su familia. Entonces, a la final, toda esta sinergia que existe entre todos los puntos que componen la producción son parte de un nuevo modelo que necesitamos terminar de reconstruir. Hemos dado buenos pasos, el sector privado está dispuesto a dar las señales que son necesarias, pero para eso hay que avanzar de manera mucho más agresiva y probablemente en ese sentido la reforma que entendemos pocas semanas se trasladará a la Asamblea Nacional es clave y fundamental para retomar estas bases del nuevo modelo económico. Claro, cuando hablamos de las reformas laborales, muchos que nos están mirando a nivel nacional, a nivel de provincia, a través de las redes sociales, dicen, ¿esta va a ser la solución para generar fuentes de empleo? No hay Es la varita, digamos, ¿no? En economía no hay magia. Y finalmente, generar empleo en realidad no solamente depende de un tema normativo, pero sin lugar a dudas, un tema normativo sí puede complicar la generación de empleo y es lo que hemos estado viviendo durante los últimos 5 años más o menos, más aún a partir de la ley de justicia laboral del año 2015, en donde el empleo pleno se empezaba a destruir en el país. Pero de cualquier forma, claro, el momento en el que nosotros tengamos este marco flexible para la regulación laboral, a lo que vamos a llegar finalmente es un nuevo equilibrio en donde las condiciones son justas, tanto para el trabajador como para la empresa. Sí, pero se escuchan dos voces diferentes o dos cursos diferentes que a la ciudadanía lo que le tienen es confundida. Vienes desde los sectores sindicales, nos van a quitar derechos a los trabajadores, al sector laboral, el tema de la flexibilización. Viene del sector empresarial, vamos a generar empleo, es mejor trabajar por horas, tenemos modelos como el de Estados Unidos, Europa, en fin. Entonces la gente está confundida, no sabe qué camino o hace. Si fuera de ir a una consulta popular, estuvieran divididos y no sabrían por dónde ir. Lo cierto en este momento es que tal cual como hemos venido llevando el modelo de régimen laboral hasta aquí, lo único que ha demostrado es que seguimos destruyendo empleos plenos en el país. Entonces, creo que la primera certeza a la cual todos vamos a estar de acuerdo es que continuar con este modelo de régimen laboral no le permite dar oportunidades o no le permite generar sueños y expectativas a los ciudadanos para conseguir un mejor empleo. Tomemos en cuenta que tenemos todos los años más de 100,000 nuevos profesionales que se vienen incorporando al circuito laboral, a quienes no les estamos dando respuesta. Y además aquellos que van perdiendo su empleo tampoco tienen una respuesta propia de las condiciones de generación de empleo como para poder tener uno digno. Entonces, a la final, esta división resulta en que la ciudadanía percibe claramente que del discurso de los derechos laborales no están logrando sostener sus ingresos. A la final, lo que esto ha conseguido, esta consigna de mantener las prerrogativas y las garantías de los trabajadores, solo se ha traducido en que sea un grupo muy pequeño y quizás diría hasta privilegiado de trabajadores que ha logrado sostener su empleo pleno y con mucha suerte, y ojalá sea así, y ojalá seamos todos. Claro. Pero el problema es que finalmente, mientras este grupo se siga siendo más pequeño, tenemos un grupo que sigue creciendo más, que es de aquellos que trabajan en la informalidad, aquellos que trabajan en condiciones sin las prestaciones de seguridad social, sin el salario mínimo, y es en quienes debemos pensar. Y para finalizar, Javier, ¿qué noticias positivas o alentadoras hay que darles a los 17 millones de ecuatorianos en esta época donde están viviendo momentos difíciles? Finalmente el mensaje es que tenemos una gran agenda, un gran portafolio de inversiones que están caminando ya,
el sector empresarial y particularmente el sector exportador está pensando en nuevos mercados y eso hará sin lugar a dudas que podamos tener nuevas oportunidades para diversificar nuestra oferta exportable, para generar más riqueza, para generar más posibilidades de empleo, y creo que eso al final implica tener un nuevo modelo económico que le apunte a un Ecuador que esté más insertado en el mundo, un Ecuador que se inserte de manera estratégica, de manera mucho más inteligente, en un mundo que cada vez está más globalizado y del cual no nos podemos despegar. Así que parte de eso creo que vamos a tener en el transcurso de estos meses muy buenas noticias de esta amplitud de oportunidades que va a tener el Ecuador en adelante. Haremos caso omiso a sus palabras finales durante esta mañana en este diálogo, en esta entrevista. Y gracias a Javier Rosero, representante de FedExport, junto a nosotros, hablando del tema de empleo, el tema empresarial, el tema de la Alianza del Pacífico y sobre todo palabras alentadoras en esta época de crisis. Gracias por acompañarnos. Gracias. Vamos con nuestra línea día y nosotros retornamos más adelante con más noticias.